Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a... No, ver, sí, perdón, esto no tiene edición, entonces, pues, o sea, no me gustó como el principio, entonces, bueno, en fin. Estamos aquí en Stream y Café, hablemos de libros. Esta sección del canal se publica en esta sección del canal, que es una transmisión que se está realizando en Twitch. Se publica en el canal secundario del proyecto Señor Science, en el canal de Science, en una lista de reproducción que se llama Stream y Café, Hablemos de Libros. ¿En qué consiste esta sección? Una vez termino de leer uno de los libros que estoy leyendo a lo largo del año, doy opiniones de el libro, qué me pareció el libro, qué tan interesante pudo llegar a ser, etcétera. Una opinión no académica no una opinión intelectual, sino una opinión como un lector más, ¿sí? Eh, Retomamos, en el proyecto Señor Science hay una sección que se llama Tiempo de Estudio y en Tiempo de Estudio estamos leyendo diferentes libros. Entre esos libros, lo que ocupa en este momento mi mente o lo que ocupa en este momento mi atención es la historia de Colombia, abordada desde diferentes periodos y diferentes temáticas. Estoy leyendo un libro que se llama Brevario de Colombia, que es un libro de cultura general de Colombia, de alguna manera, ¿no? O sea, los hechos más importantes desde la época precolombina hasta el presente, y el libro es de 1994-97, creo. Entonces, hasta esa época, hasta finales, hasta casi finales del siglo XX. Estoy leyendo otro libro que se llama Colombia antes de la independencia, siglo XVII, el, bajo el dominio Borbón. Permítanme un segundo que tengo que pausar esto. Y estoy leyendo diferentes libros. Y entre esos retomé la lectura de libros que trataban sobre el conflicto armado colombiano. Estoy leyendo un libro bastante fuerte que se llama La violencia en Colombia. La violencia en Colombia, que si vamos aquí en la aplicación de Notion, que a mí me parece fantástica esta aplicación. Yo tengo unas listas, y unos registros de todo aquello que voy leyendo en el tiempo, para acordarme quiénes son los autores y los libros que estoy leyendo en este preciso momento. Bueno, la lectura de aspectos sociales de las guerras civiles en Colombia, no se ha empezado la lectura de ese libro, pero está en lectura, o sea, lo tengo en la casa. Brevario de Colombia, guía para todos, es lo que les estaba diciendo. Colombia antes de la independencia, economía, sociedad y política bajo el dominio Borbón. Este libro, suspendido temporalmente porque ya lo entregué. El país de Guillermo Cano, que es otro libro que salió hace poco en circulación porque este año se cumplieron 100 años del nacimiento de Guillermo Cano, un periodista que fue asesinado en los años 80 por el narcotráfico y un periodista muy importante. Bueno, vamos a empezar también esa lectura en breve. Entre el poder,
Cambio y el orden social en la Nueva Granada, un estudio de casos, son una serie de investigaciones sobre la época colonial en Colombia. Filosofía política contemporánea para saber más o menos las posiciones políticas actuales. Eso no tiene nada que ver no tiene nada que ver con pues con Colombia, sino política. La violencia en Colombia. Este libro de la violencia en Colombia, un estudio de un proceso social, se puede ver acá que puse suspendido temporalmente desde el 14 de octubre, 14 de, esto es agosto del 2025. Voy en la página 248 y lo retomé el 20 de octubre del 2025. ¿Y por qué pongo esa salvedad? Porque este libro se empezó a leer en 2000, el 25, el 7, o sea, en julio, el 3 de julio del 2025. Lo suspendí porque es bastante violento. Y otro libro que acabo de terminar es del que voy a hablar en este stream, que se llama, que es uno de los informes de la Comisión de la Verdad, que se llama Colombia Adentro, y es el primer volumen, que es el ensayo introductorio de esta serie de volúmenes. Suelo mencionar de dónde consigo los libros, porque pues, o sea, no tengo el dinero suficiente para comprar todos los libros que leo, que obviamente quisiera tener ese dinero, pero no lo tengo. Y bueno, primero, antes de decirles de dónde los conseguí, hay una cosa, y es que ahora se me olvidó. Carajo, qué horrible cuando pasa eso. La cuestión es que, bueno, Tiempo de Estudio es un programa en el cual leo libros en vivo y en directo, ¿sí? Y entonces, pues leo una hora de cada uno de estos libros, ¿sí? Leo una hora en vivo y en directo, cambio de libro, leo otro libro y así sucesivamente. Entonces, pues me demoro entre 2, 3 o un mes, dependiendo de qué tan intensa sea la lectura de estos libros. La cuestión es que, primero, no me están pagando por hacerle promoción a las páginas que voy a mencionar a continuación. Segundo, lo que hago es de alguna manera una iniciativa de un proyecto que se llama Proyecto Señor Science, que es un proyecto personal, propio, independiente. Y bueno, en ese proyecto, pucha, pero permítame un segundo. Es un proyecto personal que está en construcción, o sea, que está en construcción, no, está en ejecución desde hace 10 años. Hace 10 años tuve la idea y empecé a construir esta idea desde la base, ¿no? Y bueno, hace 5 años empecé a publicar contenido en redes sociales en relación a esto. Ese proyecto, señor Science, tiene dos objetivos importantes. Uno es comprender la historia de la humanidad y el otro es comprender las cuatro dimensiones de lo humano. No me voy a detener en qué significa esto,
Simplemente, como la historia de la humanidad es tan amplia, porque el mundo es gigantesco, sí, o sea, el mundo tiene mucha humanidad repartida por todo el planeta. Un primer acercamiento a esa humanidad es la humanidad que ha ocupado el territorio donde actualmente está la República de Colombia, ¿sí? Donde actualmente está el país de Colombia. Entonces, de este proyecto es estudiar la historia de Colombia, ¿sí? Como obviamente si me da el tiempo y si siento que la exploración de Colombia ya llegó a un punto bastante amplio, o si el proyecto crece y si el proyecto crece y demás, pues abarcaré otros países del continente americano. Y bueno, en fin, sí, entonces la idea es estudiar la época precolombina, la época de descubrimiento, la época de conquista, la época de colonia, la época de república. ¿Sí? Pero bueno, y sigue siendo demasiado amplio, pero bueno, en fin, vamos a entrar directamente al libro porque es, o sea, la razón de hacer este stream y café, hablemos de libros, es hablar de este libro. Resulta que hay una organización que surgió a partir del acuerdo final de paz entre el Estado colombiano y el grupo guerrillero de las FARC, la guerrilla más antigua del continente, que se fundó prácticamente en 1964, es decir, que llevamos más o menos unos 70, 80 años 60, 70, 80, 70 años en guerra con esta guerrilla. Varias generaciones, múltiples generaciones han vivido en esa guerra. Y bueno, después de miles de intentos entre el Estado colombiano y las guerrillas, en el 2016 se firmó el acuerdo de paz. Y de ahí surgió la recomendación que voy a hacerles a continuación, que es la plataforma de la Comisión de la Verdad. Es una plataforma interactiva que tiene demasiada información valiosa. No nos vamos a centrar en todas estas pestañas, solo vamos a ir a esta primera pestaña. Hay futuros y hay verdad, volúmenes del informe de la Comisión de la Verdad, le damos a más y aquí están todos los libros que contienen el legado de la Comisión de la Verdad, lo que la Comisión de la Verdad investigó, analizó y contrastó información y hizo todas, acceder a los capítulos del informe final, el resultado del proceso de investigación, análisis, contrastación adelantado por la Comisión de la Verdad durante su mandato. ¿Sí? Y en este mismo espacio ya hablamos de uno de los volúmenes de este informe que leímos en vivo y en directo y que después hicimos un stream y café que se llama No matarás, el relato histórico del conflicto armado colombiano. Me gustó tanto ese libro y me gustó tanto la labor de esta institución, de esta comisión, que decidí leer otros volúmenes. Pero antes de leer los hallazgos y recomendaciones, antes de leer la declaración de la Comisión de la Verdad, antes de leer la violación de los derechos humanos, bueno, antes de leer cualquier cosa, continúe con esto que se llama Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Si uno le da a ver documentos, se encontrará con 12 libros, 12 o 13, 12 o 11 libros que abarcan, vamos a leer, 12 o 13 y son 14. Estos libros
Estos 14 libros que componen el volumen territorial del informe final construyen el relato de esta larga guerra con la mirada puesta en los territorios. Se trata del más espacial y el más geográfico de los volúmenes que componen el informe. Para este, para este efecto, la comisión dividió el país en 11 regiones que corresponden a dinámicas propias del conflicto armado en cada una de ellas. Estas 11 regiones son región centro, Orinoquía, Magdalena Medio, frontera nororiental, Caribe, Antioquia, Nariño, sur del Cauca, Valle del Cauca, norte del Cauca, Pacífico, Amazonía y eje cafetero, precediendo de una introducción que busca sistematizar y analizar las dinámicas de la guerra en los territorios. Este volumen añade una mirada a la dinámica urbana del conflicto y otro más de manera de epílogo a las afectaciones del movimiento campesino, víctima capital del conflicto, que ha buscado incansablemente ser reconocido como sujeto político e incorporado en los esquivos procesos democráticos de la nación. A todas estas empecé a leer el ensayo introductorio y este es el Streamy Café que habla específicamente de la lectura de este libro. Bueno, ya llegué finalmente sí, o sea, estos volúmenes, perdón, antes de empezar, estos volúmenes en la plataforma de la Comisión de la Verdad, si uno lo abre aquí, encuentra el libro en su totalidad. Hay futuro si hay verdad, informe final, Colombia adentro, relatos territoriales sobre el conflicto armado, ensayo introductorio. Si no quieren estar en internet o no pueden estar en internet conectados, aquí en este botón pueden descargar el PDF, llevárselo a sus casas y leer el informe final de la Comisión de la Verdad. No sé cómo es en el resto del país, pero supongo que la red de bibliotecas del Banco de la República debe tener en su red de bibliotecas del Banco de la República los informes de la Comisión de la Verdad, porque esto se tenía que distribuir a nivel nacional. Y para el caso de Bogotá, la red de bibliotecas públicas, BiblioRed, también tiene los informes de la Comisión de la Verdad. Este no es el informe del cual vamos a comentar. Este es el volumen siguiente que voy a leer. Antes de leer las regiones, voy a leer las dinámicas urbanas de la guerra, que es el siguiente informe que voy a leer. Pero bueno, ahora sí, ya he entrado en este libro. Colombia adentro, ensayo introductorio. Es una introducción bastante general a lo que ha sido el conflicto armado a lo largo de la historia, tanto incluso la historia y la disputa que ha tenido la razón de la guerra entre varios aspectos. Resaltan uno que es fundamental sobre la razón de la guerra y tiene que ver con el territorio, tiene que ver con la tierra. Sí, uno de los aspectos del origen del conflicto armado colombiano tiene que ver con la distribución de la tierra. En ese sentido, el libro hace una introducción a todo ese planteamiento de por qué
el problema de la tierra y se remonta incluso a los últimos años o a los años coloniales, ¿sí? Cuando llegan los conquistadores, llegan los españoles y los españoles se apropian de las tierras indígenas. Desde esa época, el problema del territorio ha sido constante, ¿sí? Obviamente, por ejemplo, todavía existen pueblos originarios que luchan por, eh, por pertenecer a la tierra. Y a lo largo de todos esos años, pues se han ido sumando diferentes actores sociales implicados en el conflicto armado que se han disputado la tierra y que han peleado por la tierra, ¿sí? En los años republicanos, cuando se reparten el país los independentistas, cuando llegan los criollos al poder, pues también se reparten la tierra en formas desproporcionadas, las grandes haciendas y demás. En el siglo XIX y en el siglo XX, con la extracción de diferentes minerales, se reparten también las tierras. Y en el siglo XX específicamente con problemáticas como el narcotráfico, problemáticas como la guerrilla, que la guerrilla empieza con unos ideales bastante fijos, pero en la misma dinámica del conflicto armado colombiano se alían o se interesan por, se interesan por eh, el tema del narcotráfico porque de esa manera financian su guerra insurgente eh, y entonces la tierra se disputa finalmente en el siglo XX por el tema del control de los cultivos del narcotráfico, de las rutas del narcotráfico, etcétera. ¿Sí? A lo largo de los 3 años de conquista y los 2 años de los 3 siglos de conquista y los 2 años de república, 2 siglos de república, siempre ha estado presente ese conflicto, ese tema de la tierra. Entonces, hace una introducción histórica sobre el problema de la tierra y sobre los intentos de una mejor distribución de las tierras y las triquiñuelas que hacen los gobiernos para mantener eh, los monopolios de la tierra en manos de los terratenientes y de la gente que más capitales tiene. Y bueno, en fin, también o sea, se centra mucho en la tierra. Entre las cosas que me parecieron interesantes y que jamás había pensado, que resalta este informe de la Comisión de la Verdad, es la apertura económica con los tratados de libre comercio y con los tratados sí, la apertura económica que se hace en los años 90, ¿sí? Y cómo esto genera, o sea, cómo esto recrudece el problema de la tierra. Los campesinos toda la existencia han luchado por el tema de la tierra y el cultivo, o sea, con la aparición de las drogas en los años 70 y en los años 80, y digo aparición en el sentido de que se empieza todo el comercio y toda todo el negocio del narcotráfico. Eso no quiere decir que las drogas no hayan estado años antes, eh, décadas antes. Pero entonces en los años 70 y 80, con el auge del narcotráfico y
con el tema de las drogas, los cultivos de marihuana, los cultivos de cocaína, eh, pues varios, o sea, varios campesinos empiezan a cultivar esta hoja de coca. Y con la apertura económica, que es el dato que me pareció muy interesante, con la apertura económica en la cual Colombia podía importar es cuando traen cosas de otros lados, bueno, cuando traen alimentos de otras regiones o de otros países, los campesinos dejan de cultivar, o sea, de cultivos agropecuarios, sí, o de agropecuarios no, perdón, o sea, dejan de cultivar papa, yuca, plátano, lo que sea, y empiezan a cultivar coca, porque claro, la demanda baja, la demanda de papa baja, porque ahora se le compra la papa a Bélgica, por ejemplo, y entonces el campesino se ve maniatado y entonces ya no le compran papa, entonces ¿para qué cultiva papa? Y entonces cultiva coca, ¿sí? Ese dato fue sumamente perturbador, ¿sí? Perturbador. Porque claro, ya teníamos un problema de que las tierras no estaban en manos de los campesinos, pero de alguna manera los campesinos cultivaban para el consumo interno del país, ¿sí? Pero ahora se agrava el problema porque los gobiernos empiezan a comprar alimentos a países extranjeros en la apertura económica, ¿sí? Y el campesino pues ya no tiene la razón de cultivar, o sea, ya no tiene sentido cultivar porque pues los alimentos se consiguen en otras partes y toda esa tierra pues es ocupada por narcotraficantes eh, para el cultivo de coca, ¿sí? Otro de los datos, entonces me parece supremamente complicado, o sea, esa apertura económica nos jodió el triple, ¿sí? O sea, nos jodió el triple. O sea, nunca había visto ese detalle de la apertura económica. Y habría que pensar en las consecuencias de esa apertura económica, cómo Colombia está viviendo las consecuencias de esa apertura económica. Habría que pensar, habría que analizar la información de cuándo se hizo la apertura económica, bajo qué gobierno y bajo qué condiciones, y ver las estadísticas de la siembra de hoja de coca, de la siembra de los cultivos de cocaína, de los cultivos de hoja de coca, y ver si es, o sea, correlacionar esas dos variables, ¿no? Y ver si con la apertura económica, ¡pum!, se dispararon prácticamente los cultivos de coca. Porque si ya la papa que se cultivaba ya no se necesita cultivar porque pues se la compramos al exterior, pues el campesino ¿qué cultiva? ¿Sí? Y el narcotraficante le pone un arma en la cabeza y le dice, usted ahora cultiva cocaína, punto. Entonces, es bastante perturbador el dato, sí, es bastante perturbador y es bastante, o sea, abre bastante los ojos, ¿no? Porque uno dice, pucha, sí, o sea, las consecuencias de la apertura económica fueron graves para el país. Pero bueno, ese dato me pareció de suma importancia, muy valioso. Mm. Y otro dato que me pareció también importante, permítanme, yo voy haciendo un acto de memoria así. Bueno,
La cuestión es que la disputa de la tierra siempre ha sido una problemática y siempre será una problemática en Colombia. Quisiera empezar a leer también los libros de Alfredo Molano, porque Alfredo Molano fue comisionado de paz antes de que muriera. Eh, y él en este informe resaltan una frase de él que dice, donde hay tierra, hay guerra. Sí, o sea, el tema de la tierra siempre ha estado presente en nuestro, en nuestro, el tema de la tierra siempre ha sido un problema fundamental, ¿no? Entonces es bastante interesante este libro, esa introducción. Creo que ya, o sea, no voy a decir nada más del libro porque creo que es un excelente libro que hay que leer, sí, o sea, que hay que leer. Antes de empezar con la Amazonía, sí, o sea, antes de empezar con las regiones, hay que leer el introductorio. Ese es el abrebocas, sí. Es el abrebocas de, hey, mire, vamos a hablar de todo esto y de los problemas de todo esto en las regiones, sí. Eh, y bueno, también como dice la descripción de ese libro, el tema de que es como profundizar muchísimo en la geografía. El conflicto armado no se vive de la misma manera en todos los territorios, ¿sí? En todos los territorios de Colombia. Colombia es inmensa, ¿sí? Y aquí hay una cosa que también el libro abre un poco los ojos y tiene que ver con el hecho de la desigualdad y tiene que ver con el hecho de las consecuencias de esa desigualdad. ¿Sí? Colombia se ha caracterizado por tener una división de su geografía entre centro y periferia, entre centro y las regiones más apartadas del, del país. ¿Sí? El centro, o sea, desde lo que he podido llegar a entender de esta división de Colombia, el centro tiene que ver con ese país que está en las grandes ciudades. Y en las grandes ciudades, ese país, esa ciudadanía, esos humanos, esos ciudadanos que están en los barrios o en las zonas más cómodas de la ciudad. Y la periferia es todo aquello que está olvidado, que está abandonado, las regiones más conflictivas, donde está el conflicto armado. ¿Sí? En esa revisión de la literatura, en esa revisión o en esa historia que cuenta este libro de la introducción del problema de la tierra, también hay otros elementos de los cuales habla el libro que son importantes y que me acabo de acordar, que tiene que ver con el abandono estatal, el histórico abandono estatal y la oportunidad que encontraron los grupos armados en armas para suplantar el Estado en las regiones donde no había Estado. ¿Sí? Porque claro, en esa división del país, en la Colombia de centro y en la Colombia periférica, pues la Colombia de centro siempre ha tenido el bienestar, siempre ha tenido los derechos, siempre ha tenido las oportunidades, y la Colombia de periferia no.
En la Colombia de periferia falta todo, ¿sí? Porque todo, pienso yo, todo está centralizado en las grandes ciudades, centralizado en, 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 ¿sí? En la Colombia de centro, ¿sí? Los recursos llegan a la Colombia de centro, se invierte en la Colombia de centro, todo en la Colombia de centro, mientras que la Colombia de periferia apenas llegan los recursos porque los colombianos que están en centro, los colombianos que están en el centro se roban los recursos de las regiones, ¿sí? O no permiten que esos recursos lleguen a las regiones más abandonadas. Y los grupos armados ilegales o los grupos armados que se disputan el territorio, que surgen en esos territorios, empiezan a suplir las necesidades de esta población, a generar vínculos con esta población y finalmente a destruir a esta población. Porque claro, el conflicto armado colombiano es supremamente complejo, es supremamente difícil de analizar. Yo llevo algunos años, bueno, algunos años no. Este año me centré mucho en la lectura del conflicto armado colombiano. En el conflicto armado colombiano el problema no son las guerrillas como único enemigo al cual hay que atacar. El problema del conflicto armado son las guerrillas, los paramilitares, la fuerza pública, los narcotraficantes, eh, los empresarios, los terratenientes, los caciques regionales, eh, todos. Sí. Entonces, claro, no se puede entender simplemente, ah, es que la guerrilla es un problema porque se tomó un municipio, ¿sí? Sino que la guerrilla se está disputando el territorio con los paramilitares. Y ahorita, en este preciso momento, en el que se fragmentó la guerrilla más grande porque parte de su población, parte de la guerrilla se sometió al acuerdo de paz y se sometió a la paz. El problema es que ahora, históricamente, ahora las guerrillas, las disidencias o los grupos que quedaron de esa gran guerrilla se disputan el territorio. Y ese fue otro dato que me pareció interesante, que la población civil en la mitad de ese conflicto ahora no sabe quién es enemigo de quién. Porque mientras que antes todos tenían el brazalete de las FARC en el brazo, ahora no. Ahora son esta guerrilla de este frente que era de la guerrilla de las FARC, ahora son las disidencias de X persona y siguen a X persona. Y los disidentes y las FARC de este frente ahora siguen a otra persona. Y estos se disputan con estos, se pelean con estos. Del acuerdo de paz con los paramilitares en el 2005, pues surgieron nuevos grupos paramilitares, como son el Clan del Golfo y demás, ¿no? Sí. El tema del narcotráfico, que antes el narcotráfico estaba en manos de los carteles colombianos, pues ha mutado, se ha internacionalizado y ahora está metido el cartel de Sinaloa, los carteles mexicanos. Y bueno, o sea, o sea, ya no es un problema regional, sino que es un problema internacional. Entonces, un ensayo brutal, sí, un libro brutal, Colombia adentro, ensayo introductorio, sí, o sea, porque claro, o sea, es espectacular. Y aquí hay una cosa, ya les hablé un poco de mis objetivos de conocer la historia de Colombia. Yo soy una persona que siempre ha vivido en la Colombia de centro.
Bueno, no, no siempre. Sí, o sea, bueno, sí, porque pienso yo que el municipio de Pamplona o la ciudad de Pamplona también es de la Colombia de centro, ¿sí? Pero pues Norte de Santander tiene un problema de las guerrillas del ELN y tiene un problema de las disidencias de las FARC en este momento, etcétera, ¿no? Pero yo nací en Pamplona Norte de Santander, pero en mi vida y en mi infancia solo escuché por parte de un profesor o por parte de la directora de la escuela o por parte de la población. Solamente escuché en mi infancia una vez que dijeron que la guerrilla, no mencionaron cuál guerrilla se iba a tomar el municipio de Pamplona. Solo una vez en mi infancia, ¿sí? Y en la vida juvenil y en la adultez en en sí, en la juventud y en la adultez, la juventud, más en la juventud y parte de la adultez, fue que me empecé a dar cuenta del país tan violento en el que vivía. Sí, o sea, y de lo que fueron los años 90 y lo que ha sido el año 2000. Y bueno, sí, pero hasta la universidad. Yo en la universidad empecé a ver documentales de Colombia y documentales de Colombia donde se habla de los grupos paramilitares, donde se habla del conflicto armado, de las guerrillas, de todo este asunto. Y pues la mayoría, ya puedo decir con certeza que la mayoría de mi vida la he vivido en Bogotá, ¿sí? Y dentro de Bogotá, en unos barrios que de alguna manera no tienen tanto problema, no tienen tanto problema porque pues está la seguridad, o sea, está la policía, o sea, barrios bien, sí, o sea, estrato 3, estrato 4. Sí. ¿Por qué cuento todo esto? Porque la forma y la manera en que voy a ver el país a través de estos informes de la Comisión de la Verdad va a ser muy diferente a la forma en que lo puede llegar a ver una persona que vivió en el territorio en conflicto. Claro, a mí personalmente, quizás el conflicto armado no me ha tocado, entre comillas, porque a todos nos toca el conflicto armado. Mi papá fue amenazado por las FARC y por eso lo tuvieron que trasladar trasladar de trabajo antes de que liquidaran Telecom. Y el tema aquí es que pues yo conozco personas que fueron secuestradas por la guerrilla o que fueron amenazados de muerte, etcétera. Sí, o sea, el tema, el tema está en que no ha sido tan directo el problema con el conflicto armado colombiano. Prácticamente el conflicto armado colombiano lo he visto por la televisión. Las noticias bombardeando todos los días información de que esto pasó en tal lado, esto pasó en tal lado, bomba aquí, bomba allá, eh, muerte aquí, muerte allá, ta. Sí, pero yo, por ejemplo, nunca he estado en bueno, ya estuve en una balacera, pero en la ciudad, ¿sí? Nunca he estado en una balacera, en un toque de queda,
en un toque, en un paro armado, ¿sí? Y pues eso también puede llegar a ser un sesgo o puede llegar a no verse de manera, o sea, puede llegar a no tener cierto tipo de empatía con el otro. O sea, ahorita, por ejemplo, estamos en campaña electoral y los gobiernos, los candidatos presidenciales no hacen más que hablar de la seguridad y de que vuelva la seguridad y de que vamos a defender la patria y defender la patria significa fortalecer a las fuerzas militares y seguir el combate armado, ¿sí? Y claro, todos esos candidatos venden la idea de un país eh, liberado de las guerrillas a través de las armas. Pero vuelvo y reitero, el problema no son solo las guerrillas, el problema son los paramilitares, los narcotraficantes, los empresarios, el problema es todo. Entonces, en todo este problema, en todo este problema, eh, la cuestión es que estos candidatos presidenciales dicen, vamos a fortalecer las fuerzas militares. Vamos a hacer esto con las fuerzas militares. Vamos a hacer la guerra frentera contra las FARC o contra las disidencias. ¿Sí? Pero ¿quiénes van a poner la carne de cañón? ¿Quiénes van a ir al conflicto armado? ¿Quiénes van a disparar a quiénes? ¿Sí? Y por lo general son las personas que siempre han estado en la periferia. Siempre han estado en la periferia. Porque la Colombia de centro ve la guerra por televisión, mientras que la Colombia de la periferia tiene que vivir la guerra. Y entonces, claro, es muy fácil hacer la guerra con cuerpos ajenos, que otros cuerpos se maten y se destruyan, y yo simplemente me encargo de vivir y ver la guerra por televisión. Ahorita, por ejemplo, con el tema de las lanchas que están bombardeando los Estados Unidos. Es muy fácil decir, uy, luchen contra el narcotráfico y las bombas cayendo en las lanchas y toda esa vaina. Pero lo veo en televisión, comento en internet, en la comodidad de mi ciudad, en la comodidad de mi barrio, mientras que el campesino, mientras que el pescador, mientras que el ciudadano de la Colombia periférica está siendo bombardeado, está siendo fumigado, está siendo destruido. ¿Por qué les conté finalmente esta cuestión de que voy a empezar a leer este libro que tiene que ver con la dinámica urbana de la guerra? ¿Sí? Porque antes de entrar a las regiones, y creo que cuando entre a las regiones, voy a continuar con este libro, Dinámica Urbana de la Guerra, porque antes de entrar a las regiones, al eje cafetero, a la región centro, al Caribe, a Antioquia, sur de Córdoba, Bajo Atrato, Amazonía, ¿sí? Antes de entrar en eso, quisiera ver la dinámica de la guerra en lo urbano, en las ciudades, ¿sí? Y cómo la viven, o sea, tengo la idea
de cómo la vive lo urbano, pero obviamente esto urbano va a tener ciertas características. Quizás no abarque la población urbana estrato 6, ¿sí? Que prácticamente, o sea, va a tratar los barrios marginados, los temas de los barrios con mayor desigualdad, con mayor problemática social, etcétera, ¿sí? Porque creo yo que con los otros informes de la Amazonía, sí, habría que hacer un ejercicio y espero que los informes sean bastante claros y bastante introductorios de cómo es la situación de la Amazonía. Porque, por ejemplo, en este ensayo introductorio, no, vamos a tratar a las regiones y, por ejemplo, la región Caribe, sí, o sea, por decir algo, ¿no? La región Caribe en el municipio X, que durante los 200 años de república no sabe qué es agua potable. O sea, no sabe, o sea, no tiene un sistema de acueducto. O por allá en la Guajira donde no hay agua, ¿sí? O donde el agua es un líquido amarilloso lleno de sedimentos y, sí, y que eso lo tienen que tomar los niños y las niñas. Entonces supongo que, o sea, y eso ya marca un precedente, porque estos niños desde muy pequeños se están intoxicando con el agua que toman, porque no tienen agua potable, no tienen agua limpia para tomar. Entonces, bueno, voy a ver cómo, o sea, voy a ver específicamente qué dice ese libro. Sí. Recomendadísimo. Colombia dentro ensayo introductorio. Creo que abre los ojos de una manera impresionante, ¿sí? Y es el pasabocas inicial. Es ese pasabocas que le dan a uno y uno abre el apetito, ¿no? Abre, o sea, eh, muy interesante, muy llamativo. Les recomiendo, obviamente, leer estos libros. Están en las diferentes bibliotecas públicas de Bogotá, están en la red de bibliotecas del Banco de la República, deben estar, ¿sí? Y están en Internet. Si tienes acceso a Internet, puedes entrar a la comisiondelaverdad.co y ahí hay una página muy interactiva, muy interesante. Es una página muy interactiva, muy interesante. Eh, Interesante. Yo empecé mi exploración, si te interesa la historia de Colombia, si te interesa ese periodo y ese momento o sea, si te interesa la historia, no solo la historia, sino si te interesa también la realidad de Colombia y el conflicto armado colombiano y qué ha sido del conflicto armado a lo largo de los años y los intentos que ha hecho el país a lo largo de los años, intentos de paz. Bueno, si te interesa todo lo que tiene que ver con la historia, te recomiendo entrar a No Matarás, a este relato histórico del conflicto armado, a esta pestaña. Esto es interactivo, esto es interesante, porque uno puede picarle aquí en todos los años que están aquí distribuidos en esta espiral
y leer y ver unas imágenes espectaculares porque son imágenes incluso de épocas, de época, ¿no? Y si no, o sea, si no te gusta mucho leer un informe gigantesco, este también es un pequeño abrebocas. Lees un parrafito y ya, lees un parrafito que te introduce en el tema y aquí, y te vas enterando de las cosas de manera muy general. Pero si te interesa, si te interesa leer más a profundidad, vas acá, hay futuro, hay verdad, volúmenes finales, aquí no matarás y en la versión digital tiene 656 páginas de oro puro. Eh, para que entiendas, para que entiendas y para que vivas de primera mano siglo XX, ¿sí? Y todo lo que pasó con respecto al conflicto armado en el siglo XX, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias por ver este stream. Si en algún momento de sus vidas se encontraron con él, creo que hablé muy poquito del libro y hice muchas recomendaciones aquí, pero bueno, no importa, ¿sí? Eh, Colombia Adentro, ensayo introductorio, muy buen libro y les recomiendo que lo lean. Me tardé una hora, pero bueno, no importa. Ya no me importa si me tardo una hora o 10 minutos o 5 minutos. Yo disfruto lo que hago, pero bueno, en fin. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.